Un afectuoso saludo, audiencia de Voz Andina Internacional. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos un nuevo capítulo del programa Diálogos Universitarios. El tema de hoy es la historia de las imágenes en el Ecuador. Hemos invitado al director del área de historia de la Universidad Andina Simón Bolívar para charlar sobre este tema. Mateo Manfredi, muy buenos días. Muy buenos días. En el que la universidad, tu área y otros docentes, especialmente del área de comunicación, han tenido participación en este tema. Este tema surge a propósito de la emisión del boletín último de la Academia Nacional de Historia, ya el volumen 103, 214-2025. Así que en torno a esto, con nuestro cordial saludo, gracias por aceptar la invitación. Mateo, ¿de qué se trata esta historia de las imágenes del Ecuador? Que a propósito de este lanzamiento va a haber un coloquio aquí en la universidad. Exactamente. Bueno, primero que nada agradecerte por la invitación. Para mí siempre es un gusto, un placer estar aquí en Radio Voz Andina Internacional y agradecerte por la posibilidad de socializar este evento que tendrá lugar en la sede de la Academia Nacional de Historia los días 11 y 12 de marzo del próximo mes, en el que, como tú bien dices, presentamos un esfuerzo editorial que se ha realizado conjuntamente con un trabajo, digamos, conjunto entre área de comunicación y área de historia de la Universidad Andina Simón Bolívar. Como estábamos diciendo, tenemos este lindo libro, el boletín de la Academia, ¿no? Exactamente, aquí lo podemos enseñar. En el que se trata una temática muy poco tratada en realidad. O sea, las imágenes, cuando hablamos de imágenes como fuentes para la investigación histórica, entramos en un campo como arenas movedizas. ¿Por qué? Mucha gente, muchos historiadores, muchos investigadores usan las imágenes, pero prácticamente pocos son los trabajos que se fundamentan única y exclusivamente en este tipo de fuentes documentales. Entonces, el espíritu que nos ha empujado a realizar esta publicación, y para eso hay que reconocer el mérito y el trabajo realizado por Cristian León, el director del área de comunicación, y por Iván Rodrigo, también colega del área de comunicación, quienes editaron este trabajo, de conjugar más voces sobre el uso de las fuentes iconográficas. Y cuando nos referimos a fuentes iconográficas, nos referimos a un abanico de fuentes, es decir, fuentes fotográficas, pictóricas, cinematográficas, en fin, todo lo que puede ser considerado como imagen, incluso viñetas de uso político, eso también son imágenes. Entonces son este tipo de fuentes que por primera vez se conjugan en un volumen editado por la Academia Nacional de Historia. Qué interesante, y además se ve el enorme trabajo, porque es difícil la precisión respecto a, por ejemplo, te preguntaría, ¿cuál es la primera imagen que puede considerarse en el Ecuador? ¿O todavía no está descubierta? De pronto está en algún archivo, en fin, etcétera. Bueno, esa es una buena pregunta para una próxima publicación, tal vez. Más que la primera imagen, ese trabajo quiere subrayar las posibilidades que nos brindan este tipo de fuentes. Son unas fuentes, como decíamos, muy poco usadas, en cierta medida que tienen todavía un rango inferior a lo que son las fuentes oficiales, a la fuente escrita.
Sin embargo, son un tipo de fuente que a lo largo del mismo desarrollo dialéctico de la historiografía han ido adquiriendo poco a poco un peso siempre mayor. Y podemos decir que desde finales de los 60 empiezan a entrar en el estatuto científico de la fuente, de las fuentes historiográficas, pero no sin debate, sin polémica, sin crítica. A veces se piensa que una imagen vale más que 1000 palabras. Sin embargo, se dice, pero no es así. No es así. Una imagen es una fuente historiográfica al igual que otras fuentes y por lo tanto se tiene que someter a un severo proceso investigativo para que pueda brindar las informaciones historiográficas relevantes. Entonces, volviendo a tu pregunta, tal vez no hemos dado con la primera imagen del Ecuador, pero con este esfuerzo editorial y sobre todo con el evento queremos brindar la posibilidad de socializar nuevas investigaciones que usan este tipo de fuente de forma novedosa, también en línea a las nuevas tendencias historiográficas y de comunicación también. Bueno, vamos al coloquio que es el 11 y 12 de marzo acá en la Universidad Andina. No, en la academia. Ah, en la academia. En la academia. Te voy a pedir más luego ya datos concretos, pero quisiera ver cómo va a ser el análisis dentro de este coloquio. Vienen personalidades destacadas, temas que se van a tratar, si nos puedes comunicar. Claro, el coloquio tiene el objetivo de juntar por fin los autores del libro. Todos los que hemos contribuido a esta obra, por fin tendremos la posibilidad de reunirnos, socializar nuestras investigaciones y ofrecer la posibilidad al público de interactuar con nosotros y ofrecer también sus puntos de vista, sus críticas. Entonces son 2 días de coloquio sobre los diferentes temas que se tratarán que se tratan en el libro. Cuéntanos algo sobre los temas. Sí, los invitados. Bueno, hay muchos. Bueno, estará Iván Fernando Rodrigo Mendizábal, Cristian León, estaré yo. Estarán también, se me olvidaba, perdón, disculpen, Claudio Kramer Guillén, quien ha sido, quien ha empujado todo este trabajo desde la academia, que es un ex estudiante tanto de la maestría de historia como de la maestría, de una de las maestrías de comunicación. Entonces aprovecho para agradecer al Claudio por claro el esfuerzo que ha hecho con nosotros. Y también participarán ex estudiantes de los programas de maestría y de doctorado de las 2 áreas. Por ejemplo, puedo destacar del área de historia Alejandro Aguirre Salas, que presenta un trabajo sobre la primera película sonora de Quito, Amanecer en el Pichincha, de 1950, o también el trabajo de Catherine Orquera Polanco, que también trabaja en el área de historia, es ex estudiante del doctorado, y presenta un trabajo sobre el diálogo como desafío, una idea de cine experimental autorreflexivo en la película de Antonio Valencia y Daniela Delgado. Entonces son trabajos interesantes porque, como te digo, generan estos puntos de conexión tanto entre diferentes momentos de la historia del Ecuador como en diferentes momentos, en diferentes usos que se puede otorgar a este tipo de fuentes. Tú vas a coordinar uno de estos paneles, mesas, ¿no es cierto? Sí.
Y también presentas una ponencia, ponencia, entiendo, relacionada a la salud. A la fotografía, a la fotografía, el uso de la fotografía. Cuéntanos tu trabajo. Claro, la fotografía siempre ha sido el eje de mis investigaciones historiográficas, ¿no es cierto? Mi tesis doctoral fue sobre el uso de la fotografía como fuente para la investigación histórica dentro del marco de los estudios migratorios contemporáneos. Y se me brindó la posibilidad de rescatar unos archivos que tenía digitalizado desde hace bastante tiempo, que había digitalizado en el Consulado General del Ecuador en Barcelona, hace ya unos 12, 13 años, digamos. Así. Digamos que este tipo de documentación estaba descansando el sueño de los justos para poder finalmente encontrar un espacio donde podía socializarlo. Y particularmente yo hoy trabajo el tema de la fotografía, el uso de la fotografía en el registro consular del Ecuador desde 1913 hasta 1955. En Barcelona. En Barcelona, en Cataluña. ¿Por qué? Podríamos pensar que la fotografía de uso administrativo no es tan interesante como la fotografía artística. Sin embargo, hoy en día es así, porque la fotografía administrativa tiene unas pautas precisas, el fondo blanco, la mirada fija en la cámara, la posición central del rostro, que en cierta medida es funcional a un uso administrativo de la imagen fotográfica. Pero en 1913 no era así. Y digamos hasta mediados del siglo XX, los migrantes, los transeúntes que pasaban por el Consulado General del Ecuador en Barcelona utilizaban fotografías casi artísticas. En realidad el uso de la fotografía entonces no es como el que tenemos hoy en día. Era una fotografía analógica, era un tipo de fotografía que necesitaba la figura del profesional, que entonces los migrantes cuando iban a representarse, intentaban representarse por su condición de migrante, por el éxito que querían, la idea de éxito que querían transmitir a través de su propia imagen. Y entonces en mi trabajo selecciono toda una serie de imágenes de estos migrantes ecuatorianos y hago un análisis crítico en función del retrato que quieren mostrar hacia la sociedad receptora, es decir, la sociedad catalana. Y entre todos estos, no sé si lo puedo enseñar, vamos a ver, es muy llamativo un retrato de aquí lo tengo, lo podemos enseñar, un señor cuyo nombre es Filiberto Jaramillo de la Cruz, nacido en Ibarra. Con 17 años se fue a Barcelona, tan solo 17 años. Se inscribió en el enero de 1926 en el registro consular de Barcelona y sin embargo, y lo que es su profesión, viene declarado como sirviente. Sin embargo, su imagen no coincide con la imagen de lo que podría ser un sirviente. Ah, no. Porque parece un ejecutivo jovencísimo. Un ejecutivo con el sombrero de paja, corbata y traje formalito. Entonces, la fotografía, como esas fuentes iconográficas, las tenemos que analizar no solo por lo que vemos en la imagen, sino con la información que podemos sacar alrededor de esa imagen. En este caso tenemos un choque realmente entre la imagen y lo que es la información. ¿Por qué entonces
Filiberto Jaramillo se representaba de esa forma, porque quería dar una imagen de éxito de su experiencia migratoria. Con tan solo 17 años, imagínense, se va desde Ibarra en 1926 hacia Barcelona, que ya hoy en día es un viaje claro, considerable, sí, y con todo lo que puede conllevar la experiencia migratoria. Pero en su desarraigo del Ecuador, él quiere dar una imagen de éxito. Entonces, la mesa que yo dirigiré será sobre, evidentemente, el uso de la fotografía, y veremos también otros casos de fotografías no solo vinculadas a la experiencia migratoria, sino también de otros aspectos de la historia reciente del Ecuador. Sí, qué interesantísimo. Y eso que solo uno, el que más o menos nos detallas del contenido que va a tener esta memoria, ¿no? Este boletín. Ahora, bueno, despertado el interés, la gente, la audiencia, ¿cómo podrían acceder, participar de este lanzamiento del boletín? Ya me dijiste que es en los locales de la academia, ¿no? Sí, es, si no me equivoco, a partir de las... perdón, hay que dar la información cierta. Desde las 3 de la tarde, ajá, en los locales de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Son 2 días, digamos de 3 a 7 de la tarde más o menos. No hace falta inscribirse, no hay un registro de inscripción, pueden venir. Es una actividad evidentemente totalmente gratuita, cuyo propósito es totalmente divulgativo, por un lado, pero tener un espacio de debate donde se pueda visibilizar el papel protagónico de este tipo de fuentes que durante mucho tiempo no han sido valoradas por lo que merecen. Así es, y sobre hombros de historiador como tú y de todos los que participan en este coloquio y en el lanzamiento de este boletín, hay mucho trabajo, ¿no? Hay mucho horizonte. ¿Estás trabajando en algo a futuro relativo a toda la cuestión imagen, fotografía, etcétera? Estamos en eso. Te agradezco por la pregunta, porque la fotografía, como las imágenes, el cine, estamos viviendo todo lo que es el impacto de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Entonces hay un debate sobre ética, uso correcto, no correcto de la inteligencia artificial, pero de entrada la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Entonces también con Cristian León e Iván Rodrigo estamos hemos presentado un proyecto de investigación sobre la incidencia del uso de la inteligencia artificial en los archivos audiovisuales. Entonces ese es nuestro próximo trabajo a futuro, y así que ya hay que mantener este diálogo entre lo pasado, la memoria, y cómo se va transformando todo esto en los próximos años. Muy bien, Mateo, muchísimas gracias por habernos visitado. Permíteme anunciar a la audiencia que en los próximos días les ofreceremos un nuevo diálogo universitario. En esa ocasión será con Cristian León, director del área de comunicación, y también con Iván Rodrigo, docente e investigador de esa área, para seguir hablando sobre esto, la historia de las imágenes en el Ecuador. Muchos éxitos. Muchísimas gracias, Ramiro, y un saludo a nuestros radioescuchas de Radio Andina. Hasta pronto, Mateo. Un saludo. Y con ustedes también, gracias siempre por permanecer con Voz Andina Internacional. Nos veremos en breve.